Lo último que les había mandado yo era el tema de las teorías sobre el Estado, ¿sí? Las dominaciones sobre el Estado, el contrato social del Estado liberal, el Estado como instrumento de la clase dominante, ¿sí? Y hoy teníamos que analizar un poco sobre los tipos de Estado. Y vamos a trabajar la página 32 y la página 33, ¿sí? Ahí aparecen 4 formas generales de Estado y después el libro va a enumerar otros tipos de Estado, otras formaciones estatales en relación a los pueblos originarios, ¿sí? Sobre todo los americanos, que marcaron claras diferencias con los estados de Europa, sobre todo, que fue el continente que se lanzó a la conquista del mundo, ¿sí? Del mundo conocido en ese momento. En primer lugar, hagamos la diferencia con los estados monárquicos antes de los estados liberales, ¿sí? Los estados monárquicos eran estados en donde el rey, la realeza, tenía no solamente el poder simbólico, ¿sí? Sino también el poder Hola, fáctico. profe. Buen día, ¿cómo estás? Tenía el poder de las armas, el poder de absolutamente todo, incluso algunos reyes tuvieron también el poder de modificar la religión que se practicaba en sus dominios, como fue el caso, por ejemplo, de Enrique VIII, un rey moderno, ¿sí? Perteneciente ya a la pequeña edad moderna que se estaba vislumbrando en ese momento, y que fue justamente el fundador, si se quiere, de lo que se llamó la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, contrario a la Iglesia Católica, que era la que se profesaba, digamos, libremente en Inglaterra. Lo mismo pasó, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Este rey Luis XIV, que fue el llamado Rey Sol de Francia, ¿sí? El constructor del Palacio de Versalles, palacio que es muy conocido justamente por ser excesivamente suntuoso, excesivamente rico, hermoso, ¿sí? Pero justamente era una muestra de lo que ellos eran como reyes, ¿no? Ellos eran magníficos, ricos, poderosos, y también eran muy injustos, ¿sí? La diferencia social va a ser enorme entre las personas que están dentro de la nobleza y las personas que van a estar fuera de la nobleza, la gente común, la gente sin títulos. Todas esas personas no van a tener entonces la capacidad, si se quiere, de poder acceder a las mismas cosas. Y no solamente hablamos de cosas materiales, sino, por ejemplo, de alimentos, ¿sí? Ellos no van a acceder, por ejemplo, a ningún tipo de carne, van a alimentarse en general con pan, ¿sí? El pan, ustedes saben que sacia el hambre, te llena, uno se siente lleno comiendo pan, pero no te aporta un montón de cosas que son necesarias para el desarrollo de una persona. Nosotros no podemos simplemente comer pan y dejar de lado verdura, carne, fruta. Necesitamos todo eso para crecer de manera correcta, más allá de que nos guste o no nos guste, ¿sí? Lo mismo con las diferentes carnes, el pescado, la carne de vaca, a no ser que tengamos una opción de ser veganos, ¿sí? Y que aprendamos a sustituir todas las proteínas que nos dan los animales en vegetales o en suplementos que tenemos que tomar, digamos, en comprimidos. Pero en esta época la diferencia va a ser una diferencia excesiva, ¿sí? Una cosa va a ser el noble
y una cosa va a ser el pobre campesino común y corriente trabajador de una fábrica, ¿sí? Y se van a distinguir no solamente en la alimentación, sino también en la apariencia. Vamos a tener una sociedad totalmente girada en torno a las diferencias sociales en cuanto al vestuario, ¿sí? La gente común que tiene que estar en una fábrica no se puede poner un vestido con miriñaki, ¿sí? Esos vestidos grandotes que todavía algunas chicas de 15 utilizan, ¿sí? No, evidentemente no podemos ni caminar con eso, menos podían ir a trabajar a una fábrica. El obrero común no se podía poner tacos como se ponía Luis XIV, porque él era petizo, Luis XV era petizo y él inventó los tacos. No podía ponerse eso porque tenía que agacharse, tenía que trabajar, tenía que correr, ¿sí? Entonces las diferencias van a ser muy grandes en cuanto a los estados monárquicos totalmente absolutistas. También, acá en el libro, en la página 32, tenemos la descripción del Estado liberal, ¿sí? Y acá les pido que si tienen alguna duda con respecto al Estado liberal que vamos a trabajar ahora, me interrumpen y me avisan, así nosotros podemos responder. La idea de las clases Zoom es que desarrollemos los temas, ¿sí? Pero también que si ustedes tienen alguna dificultad, nos la puedan avisar, así vemos de qué manera podemos solucionarlo. Si estamos trabajando entonces en la página 32, yo sigo acá admitiendo compañeros mientras tanto, y dice así el Estado liberal. El Estado liberal surgió al principio del capitalismo, cuando la monarquía absoluta dejó de ser la principal forma de organización del poder y se consolidó la revolución industrial en Europa, o cuando se conformaron las naciones independientes en América. Este tipo de Estado, las instituciones tienen el propósito fundamental de garantizar el ejercicio de la libertad individual y la del mercado. El Estado evita intervenir en materia económica y cada persona o empresa tiene la libertad de actuar sin trabas ni limitaciones. En lo político, garantiza la igualdad ante la ley de quienes tienen la condición de ciudadanos y sus derechos individuales, como la libertad de expresión y la participación política. El Estado liberal nos trae pequeños y grandes problemas. En primer lugar, el concepto de la no intervención del Estado en la economía, ¿sí? Y en segundo lugar, el de reconocer los derechos solamente de quienes tienen la opción, ¿sí? O de quienes tienen el estatus de ciudadano. En ese contexto, en América, por ejemplo, en nuestro país, existía el concepto de vecino. Hoy nosotros utilizamos la palabra vecino para hablarle al que vive cerca nuestro, ¿sí? El de enfrente, el de al lado, el de la esquina, ese es nuestro vecino de toda la vida. Pero originalmente, ¿sí? El concepto vecino se utilizó para distinguir a quienes tenían posesiones, quienes eran criollos, quienes eran varones mayores de 25 años para que puedan acceder al cabildo, ¿sí? Vos, si no cumplías esos requisitos, si no eras un vecino de Buenos Aires, no podías acceder entonces al cabildo, que era donde se discutía las situaciones de intercambio, mercancía, política, justicia, etc. Recordemos, varón mayor de 25 años, con tierras a su nombre y en lo posible criollo, o sea, hijos de españoles nacidos en América, no mestizos, ¿sí? Esas eran las condiciones entonces para ser vecino, para ser tenido en cuenta en ese estado, que era un estado colonial, pero que tenía tinte y corte liberal, porque
ya estaba presente el liberalismo aquí. Y en segundo lugar, un problema que nosotros hemos vivido y que han vivido las naciones del mundo de manera muy marcada, es el problema de la no intervención del Estado en el mercado. Uno siempre va a abogar por un Estado interventor de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay problemas, como por ejemplo el año pasado, que hubo un periodo extendido en el tiempo en donde la gente no fue a trabajar por una cuestión de pandemia, ¿sí? El Estado salió a dar, por ejemplo, el IFE, la tarjeta alimentar, ¿sí? Para poder ayudar a las personas que habían estado privadas de su trabajo o que no podían salir a hacer changas para que tengan aunque sea el mínimo sustento para poder resistir esos meses, ¿sí? Fíjense lo que les digo, mínimo, subsistencia, no estamos hablando de objetos suntuosos, no estamos hablando ni siquiera de telefonía para poder continuar la educación a distancia, estamos hablando de lo básico para sobrevivir. En un estado no interventor, ¿sí? Un estado que no interviene en la economía, tendría que haber, digamos, dicho, bueno, qué triste, ¿sí? Hay una pandemia, la gente no puede trabajar, que se arreglen con el mercado. Y esto es un problema muy serio porque en nuestro país recurrentemente ha pasado que se habla muy mal de la intervención del Estado, pero es una intervención necesaria en la economía, porque si no, no tendríamos como trabajadores ningún tipo de seguridad, ¿sí? Ante las grandes empresas. Obviamente el Estado liberal no está a favor de los sindicatos, ¿sí? No está a favor ni de los sindicatos, ni de la sindicalización del trabajador, de la agrupación del trabajador en otros, en gremios, por ejemplo, y obviamente tampoco va a estar a favor de la lucha por los derechos de los trabajadores. En nuestro país, nosotros sabemos que esos derechos parten de movimientos anarquistas, ¿sí? Que van a ser los primeros que van a solicitar la jornada de 8 horas, el aguinaldo, ¿sí? Y otro tipo de seguridades sociales, y que se van a llegar a cabo en el gobierno peronista, ¿sí? En el primer gobierno de Perón. Y entonces ahí van a salir las garantías sociales que a nosotros nos hacen ser trabajadores con derechos, como por ejemplo la jubilación, por ejemplo el aguinaldo, por ejemplo las vacaciones pagas, ¿sí? El acceso a la seguridad social, o sea, a la salud pública, ¿sí? Todas esas cosas son derechos que nosotros hemos ganado. Y gracias a Dios, el Estado liberal en cierta forma fue disminuyendo en nuestros países, ¿sí? De Latinoamérica. Pero esos son los dos principales problemas entonces que tiene este Estado. En primer lugar, no interviene en la economía el Estado liberal. Y en segundo lugar, solo defiende a quienes ellos consideran ciudadanos, ¿sí? No a todos, solo a los que ellos consideran ciudadanos. Recordemos que en este periodo también estaba presente la esclavitud. Entonces, todavía estaba presente los esclavos, tanto en Europa como en América, y esto va a llevar también un largo trecho el poder declarar que la esclavitud era algo ilegal, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. El segundo punto que marca el libro es el estado de bienestar, ¿sí? Que como su nombre lo indica, es un estado interventor de la economía en el cual se busca el bienestar social.
Y vamos a leer lo que dice el libro. Durante el siglo XX, las guerras mundiales, la crisis económica y los conflictos de movimientos obreros llevaron a modificar las funciones del Estado. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a implementar políticas de intervención para equilibrar las economías y dar respuestas a los problemas sociales. Así surgió el estado de bienestar, caracterizado por intervenir en la economía, por ejemplo, para mantener el empleo, brindar servicios sociales, salud, educación gratuita, vivienda, deportes y seguridad social, que incluían la cobertura por desempleo, las asignaciones familiares y las jubilaciones. De esta manera, los conflictos entre trabajadores y empresarios fueron atenuados por la acción del Estado. El estado de bienestar es la cara contraria del Estado liberal. Si en un Estado solo atendemos a los ciudadanos, en el otro estado vamos a atender sobre todo a los desposeídos, sobre todo a la clase trabajadora, sobre todo a los humildes. Vamos a darle lo que necesitan para lograr la equidad, ¿sí? ¿Qué significa equidad? No repartir de manera igualitaria, sino repartir según la persona lo necesita. ¿Sí? Y hay una imagen muy linda en Instagram que anda dando vuelta de vez en cuando, que son 3 personas de diferentes alturas que quieren ver un partido de fútbol. ¿La vieron? Y entonces, al más chiquito, en primer lugar, le ponen el mismo cajón a todos. ¿Sí? El más alto, subido a ese cajón, puede ver bien. El del medio le choca la cabeza contra la baranda y el chiquito, por más que tenga el cajón, no ve nada, ¿sí? Eso sería repartir de manera igualitaria. Ahora, si yo reparto de manera equitativa, mostraba la siguiente imagen, al chiquito le voy a dar 3 cajones para que pueda ver el partido, ¿sí? Al más alto le voy a dar 1, porque con ese él puede llegar a ver. Y al del medio le voy a dar 2 para que también pueda ver de manera cómoda y no tenga que andar estirándose así el cuello para poder ver su partido. ¿Se entiende? Tenemos 2 maneras de encarar la situación. O la encaro desde la igualdad o la encaro desde la equidad. Y eso es lo que se quiso buscar en el estado de bienestar. No nos equivoquemos tampoco al pensar de que el estado de bienestar estaba en contra de las empresas, porque no fue así, ¿sí? Estuvo justamente a favor del desarrollo empresario porque eso permitía que haya trabajadores. Si no hay empresas, no hay trabajadores. Entonces, evidentemente, necesitaban que estén estas empresas, que estén funcionales, ¿sí? Para que pueda existir. Pero los problemas de inversión, de desempleo, el tema de echar a un obrero, ¿sí? Todo eso fue en esta oportunidad zanjado por el estado de bienestar. Y ahora vamos al estado neoliberal, que ese es un estado que muchos de nosotros conocemos a partir de Menem, ¿sí? Hasta el presidente anterior al actual. Hemos participado en algunas ocasiones de estos años de estados con cortes neoliberales. Y vamos a leer. Dice, a partir de la década del 70, el estado de bienestar comenzó a mostrar algunos signos de debilitamiento. Los sectores vinculados al capital criticaron con dureza la intervención del Estado. No le convenía. Reprocharon su excesiva y costosa burocracia y la ineficiencia de sus instituciones, como por ejemplo cuando se empezaron a quejar del ANSES, se empezaron a quejar del PAMI, entre otras cosas. Cuestionaron las políticas tendientes a la satisfacción de los derechos sociales. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado quejas a las personas que cobran diferentes tipos de planes sociales, ¿sí? O las personas que tienen las asignaciones familiares, o los que acceden a la tarjeta alimentar?
Sin ir más lejos, el año pasado, en plena pandemia, hay gente que se quejaba de las personas que accedían al IFE, ¿sí? Siempre el Estado neoliberal va a criticar las políticas del Estado de bienestar, ¿sí? Es lógico, porque son nuevamente todo lo contrario una cosa a la otra. Entonces, sostuvieron que el bienestar que garantizaba el Estado le quitaba incentivos al trabajo, debilitaba la disciplina de los trabajadores y reducía el estímulo para las inversiones privadas. En este contexto, se impulsó una serie de transformaciones que derivó en un nuevo tipo de Estado, el Estado neoliberal. Se apuntó a desmantelar las instituciones propias del estado de bienestar que, según la perspectiva de estos grupos, asfixiaba a los mecanismos del mercado. Nuevamente, la participación estatal quedó reducida al mínimo posible y el nuevo regulador social, de acuerdo con el pensamiento liberal, debía ser el mercado. Y esto nosotros quizá lo vamos a entender bien, por ejemplo, con lo que pasó en Mar del Plata, ¿sí? Durante el primer peronismo y el segundo peronismo, al aparecer derechos sociales como por ejemplo las vacaciones pagas y los aguinaldos, hicieron que por primera vez en la historia el trabajador común, no el rico, no el adinerado, pueda tomarse unos días de vacaciones pagas, ¿sí? Tu empresa te seguía pagando aunque vos no estés brindando servicio, porque te correspondía una semana, 2 semanas, hasta 3 semanas, según los años de antigüedad, de vacaciones por el trabajo de un año. Entonces, se crearon ciudades turísticas, ¿sí? Turísticas para la clase trabajadora, que antes eran ciudades de élite para las clases altas, que son las que podían veranear sin ningún problema. De esas elites se mudaron a Uruguay, ¿sí? A Punta del Este, y Mar del Plata pasó a ser hasta el día de hoy la capital del turismo trabajador, ¿sí? Allí van las familias obreras, allí van los estudiantes, ¿sí? Va la gente común a poder veranear, ¿sí? Por bastante poco dinero. Y entonces ahí hubo ese cambio. Pero obviamente ese sector no quería estar con turismo trabajador si podía estar con el turismo de élite. Entonces, en este tipo de estados, ¿sí? Se va a no fomentar justamente esas, digamos, expresiones del estado de bienestar, como por ejemplo hacer de estas ciudades turísticas para la gente común, ni hablar de las colonias de vacaciones para los chicos, que en su mayoría pasaron a ser privadas, ¿sí? Entonces, el Estado neoliberal quiso, en una época en donde, por ejemplo, ya no existía la esclavitud, ¿sí? Quiso entonces volver, copiarse al antiguo Estado liberal, ¿sí? Hasta acá, ¿tenemos dudas, problemas, alguna situación de estos 3 tipos que vimos hoy? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, igual me avisan, ¿sí? Por favor, si hay alguna duda, alguna consulta. Y el último estado, que en realidad nos faltaría uno, que es el estado en pandemia, que ese todavía no se escribió, porque no la terminamos todavía. Nos quedaría entonces los estados en tiempos de globalización, ¿sí? Dice, los cambios del estado tienen que ver con las modificaciones de la economía, la sociedad y las formas de vida de las personas. A fines del siglo XX se configuró un contexto internacional denominado por pensadores
por los pensadores como la globalización, que se caracterizaba por la facilidad de las comunicaciones, el transporte, la mayor conexión entre países y el aumento de producción y de poder de empresas transnacionales, ¿sí? El Estado globalizado, chicos, es lo que permite que nosotros estemos haciendo esto, ¿sí? Ustedes saben que Zoom es una aplicación, creo que es estadounidense, o ahora no me acuerdo bien cuál era, pero creo que Zoom es estadounidense, que en plena pandemia multiplicó de una manera increíble sus ingresos, porque todos nosotros, seguramente ninguno de nosotros, tenía descargado Zoom antes de la pandemia y ahora todos los tenemos en la computadora, tablet, celular o el instrumento virtual que utilicemos, ¿sí? Eso es lo que nos permite la globalización, poder mantener clases virtuales en medio de esta pandemia y no arriesgarnos la salud, ¿sí? También el consumo de Internet. Pero a pesar de vivir en un estado globalizado, en un tiempo globalizado, todavía tenemos problemas porque la falta de Internet o de insumos electrónicos hace que algunos puedan acceder y otros no puedan acceder a este tipo de educación virtual, ¿sí? Es increíble que a pesar de todos los años que han pasado, la inversión que hemos tenido en nuestro país y en otros, todavía tenemos gente que vive literalmente sin luz. Ya no es si le llega o no le llega internet, directamente no le llega la luz a la casa, no le llega el gas, no tiene cloacas, ¿sí? Son todas cosas estructurales para ver de cuántas carencias todavía tenemos como sociedad, y esas carencias son deudas de los diferentes estados y también producto de la concentración de la población en las grandes ciudades, ¿sí? Nosotros tenemos el famoso AMBA, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con más de la mitad de las personas que viven en todo el país, ¿sí? Tenemos creo que 14 millones de habitantes entre unos y otros, eso es una cifra disparatada de concentración de gente. ¿Por qué? Porque aquí están las sedes de las principales empresas, aquí se accede mejor a la educación, aquí se puede atender la salud, aquí tenemos la posibilidad de estudiar en las universidades públicas de buen nivel, ¿sí? Cosa que en el resto del país también hay universidades de buen nivel, pero están muy alejadas unas de otras. Entonces, la persona que quiere estudiar generalmente se tiene que ir de su pueblo, ¿sí? a estudiar a otro lado, porque en su lugar no hay para estudiar. Y así diferentes tipos de situaciones en donde nos encontramos con estas cosas, ¿sí? No podemos, evidentemente, vivir en una sociedad, o no deberíamos vivir en una sociedad tan desigual, ¿sí? Y eso es producto, bueno, de tantos años en donde no se pudo sostener el estado de bienestar, porque el estado de bienestar llevaba hasta las casas con todos los servicios a los diferentes trabajadores, y obviamente el trabajador la pagaba, ¿sí? No es que se la regalaban, la pagaba con parte de su sueldo ganado en su trabajo, ¿sí? Pero eran créditos accesibles. Hoy, si una persona quiere acceder a una propiedad, literalmente no le dan el crédito, ¿sí? Para poder comprarse una casa, y entonces la mayoría termina alquilando con todos los problemas que devienen en ese alquiler, ¿sí? Así que yo les dije que me tenía que ir y cuarto, así que dejamos de grabar acá.